Isaías capítulo 9, ya que empezamos esta parte. Vamos a hacer un repaso, hermanos, con respecto a la parte que estuvimos viendo el domingo anterior. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Isaías capítulo 9, versos 6 al 7, registra este evento. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concebido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límites. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y en el derecho, desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Hermanos, dijimos la semana pasada que el profeta Isaías vivió y ejerció su ministerio durante los reinados de Usías, de Jotán, Acaz y Ezequías, cerca de 750 años antes de Cristo. Y se le llamó el profeta evangelista por las innumerables veces que profetizó acerca de la venida, el carácter, el ministerio y la predicación, los sufrimientos y la muerte del Mesías, así como la extensión y la continuación de su reinado. Dije la semana anterior, hermanos, estos versículos de Isaías anunciaban el nacimiento, el niño nacido, el hijo que nos es dado. Y dije, ¿quién se atrevería 750 años antes poder proclamar algo, hermanos, que no estaba ni tan siquiera en el umbral? 750 años, este hombre de fe, este gran profeta del Dios Altísimo se para y dice, un niño nos va a ser nacido, un hijo nos va a ser dado, el principado va a estar sobre su hombro, se le va a llevar admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice que él sería el que vendría sobre ese pueblo de Israel. Vimos también la semana pasada, y tendríamos nosotros que seguir aprendiendo de este profeta, de verdad, hermanos, a poder ver, a poder dimensionar en fe, hermanos, poder ver allá, hermanos, en la visión de Dios y poder decir, Señor, ¿qué tú tienes? ¿Qué tú quieres? Por eso estamos proclamando que Jesucristo es el Señor. Por eso estamos viendo y estamos visualizando que nuestros hijos, que nuestros niños, hermanos, de verdad hace poco con una situación salió un eslogan que decía, a mis hijos los educo yo. Creo que esa es una tarea que nosotros tenemos que asumirla en la casa, en la iglesia. A nuestros hijos tenemos que educarlos nosotros. No deje que el mundo los eduque, no deje que el celular los eduque, no deje que la televisión los eduque. Necesitamos educarlos nosotros, hermanos. Nosotros, porque nosotros somos llamados hijos de Dios, porque nosotros somos llamados real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Nosotros tenemos de Dios, por el Espíritu Santo y por la palabra, que dar y que aportar a nuestros hijos más que el mundo, más que las circunstancias y situaciones que el mundo quiere plantear. Amén, hermanos, ¿está conmigo? Bueno, dijimos también que como el niño es nacido, el hijo se nos había dado, como Jesucristo fue un niño en su naturaleza humana, es nacido y engendrado por el Espíritu Santo y nacido pues de la Virgen María. Ahora, si este niño que yace ahora delante de los ojos de nuestra fe en un pesebre de Belén es nacido para nosotros, entonces nosotros tendremos que entender, y hice énfasis en que nosotros debiéramos de saber si hemos nacido de nuevo. ¿Aló? Nacimiento de nuevo es una experiencia que se vive interna y que se proyecta externa. Yo debo proyectar mi nuevo nacimiento. La gente debe saber que yo soy diferente. La gente debe saber que yo soy distinto. La gente debe percibirme y debe verme diferente. Debe verme teniendo y resolviendo los conflictos y las circunstancias de una forma distinta. Porque yo soy nacido de Dios, yo soy nacido de nuevo. Ahora, una de las cosas interesantes es que el niño que ahora está delante de nuestros ojos de la fe, que tenemos que verlo, hermanos, ¿verdad? Que está ahí arropado con pañales en el pesebre de Belén, es nacido para usted y para mí. Este niño fue nacido. Hoy vamos a ver en la segunda parte de este tema con respecto un poco a esto, hermanos. ¿Y por qué es que Isaías profetizaba esto? Es impresionante poder ver cómo Isaías pudo colocar y pudo ver, y lo dijimos la semana pasada, pudo ver al Mesías, pudo ver al Rey Salvador, pudo ver al Rey de los Reyes, al Señor de los Señores, y con ánimo pronto de verdad pararse, hermanos, y profetizar y decir que el niño vendría. ¿Saben cuánto le costó eso a Isaías?
¿Sí saben cuánto le costó eso a Isaías? Bueno, hermanos, el costo fue un poco fuerte. A Isaías lo aserraron, parte por parte. Lo aserraron una mano, le cerraron una oreja, le cerraron la cabeza, le cerraron el tronco, las piernas, los pies, lo aserraron. Y no con una Steel de Farmago, es decir, con una de esas eléctricas, no. Con un serrucho medio arrugado, imagínense, más doloroso, más costoso. Así fue, Isaías murió aserrado por proclamar que Jesús es el Señor. ¡Aleluya! Hermano, ahí no hemos llegado. Y nosotros nos quejamos de todo, sin que nos hagan nada. ¿Cuántos estamos dispuestos entonces a ser nacidos de nuevo, como Isaías, y proclamar: Jesucristo es el Señor en mi vida, en mi vivencia? Hermanos, el mundo está loco. El mundo quiere resolver sus crisis y sus situaciones, y nuestros hogares a veces se ven comprometidos a eso. Nosotros no queremos sufrir por causa del reino. Nosotros queremos resoluciones a los conflictos de una manera más fácil, más sencillas. Por eso cuando Gabriel expone sobre el asunto de las finanzas y por qué cree que la gente, es que es muy fácil vender ahora. Es muy fácil. Porque la gente te ofrece un poco de cosas, y como eso nos hace la vida más fácil, nosotros adquirimos las cosas de esa manera. Pero así es el mundo, y en el evangelio es lo mismo, hermano. No, la verdad se encuentra, está en el cielo, cae, y usted la encuentra de rodillas, hermano. Y hay que pagar un precio. Isaías pagó un precio. Si usted es nacido de nuevo, usted y yo necesitamos mostrarle al mundo que estamos dispuestos a morir por Cristo. A morir a nuestras formas, a morir a nuestras propias situaciones, a morir a aquellas cosas, hermanos, a pagar el precio más alto para que Jesús sea glorificado. Amén. Otra de las cosas que vimos la semana pasada tuvo que ver que este Hijo nos es dado. Y cuando hablamos de que el Hijo nos es dado a nosotros, ¿es cierto que un hijo me es dado? Esa es la gran pregunta que nosotros hacíamos la semana pasada. Ahora, si este Hijo te es dado, tú mismo eres un hijo. Entonces no basta con nacer de nuevo. Nacimiento de nuevo es la obra de Cristo palpada en tu corazón, en tu vida, por lo que Él hizo. Pero un hijo, ser un hijo, tiene que ver con una vivencia. Ser un hijo tiene que ver con un comportamiento. Ser un hijo tiene que ver con carácter. No es un asunto de que sí, soy cristiano. No, hermano, yo creo que ya tenemos que empezar nosotros a cambiar hasta el vocabulario. Todo el mundo es cristiano. Los pastores, las iglesias. Hay una mezcolancia impresionante, hermano. Todo el mundo enseña cualquier cosa que ni está en el texto, pero le gusta a la gente. Hoy se enseña psicología. Hoy se enseña un poco de cosas. No, es si usted es un hijo. Y un hijo tiene un comportamiento distinto. Un hijo tiene un comportamiento diferente. Un hijo es distinto. Es diferente. Ahora, si este hijo nos es dado, usted mismo entonces es un hijo. Vimos también que nosotros somos hijos. La frase segunda que Isaías habla, que dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Tenemos que hacer esta pregunta, y acerca de esto es si nos es dado a nosotros el Hijo. ¿Está Cristo revelado en tu vida? Yo no le estoy hablando de conocimiento esta mañana, ni lo dije el domingo pasado. No es un conocimiento. Usted puede conocer la Biblia, usted inclusive puede tener muy buen verbo, usted inclusive puede conocer todo lo que dicen los 66 libros de la palabra, ¿verdad? Usted puede hacer y decir un montón de cosas y conocer un montón de cosas. El punto no es este, el punto es si Cristo es revelado en usted. Y cuando hablamos de revelación, estamos hablando de no información solamente, estamos hablando de otros aspectos. Y cuando hablamos de estos aspectos de Cristo revelado en usted, hermanos, eso es el comportamiento humano en vivencia, en cómo usted desarrolla su forma, en cómo resuelve usted sus situaciones, cómo la resolvería Cristo. ¿Cómo haría Jesús con este hermanito, con esta hermanita que nos cuesta? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús con la iglesia del día de hoy? ¿Qué haría Jesús con esta iglesia? ¿Qué haría usted? ¿Y qué hace usted con las situaciones que usted está viviendo?
Vimos inclusive también la otra vez que fueron preguntas. Y luego, para ponerlo de otra forma, si un hijo nos es dado, entonces nosotros somos dados al hijo. Y es la gran pregunta que tenemos que hacerlo. La respuesta a esta pregunta, hermanos, está ahí. Y es esta, para mí, la respuesta más clásica, la más congruente. Y es esta. Y vamos a leerla todos juntos, que viene en forma de pregunta. Dice que las preguntas no se contestan con preguntas, pero en esta oportunidad, esta pregunta, ¿verdad? De si de verdad nosotros somos dados al Hijo, está en esa respuesta, en la pregunta. Y leemos juntos, al contar 3, 1, 2, 3. ¿Sientes que no hay nada en la tierra para lo que vivas, sino para glorificarlo a Él? Y si glorificarlo a Él es que se te acierren. Si glorificarlo a Él es que te insulten. Si glorificarlo a Él es que te hagan y te señalen, sin que ponga cara de pobrecito y yo. No, con gozo. Recibo con gozo lo que de Dios viene. Con gozo, con mucho. Y le doy gracias a Dios. Porque hay otros que están peor. Y uno puede mostrarlo. Hermano, entonces aquí está la respuesta. ¿Sientes que no hay nada en la tierra para lo que vivas, sino para glorificarlo a Él? Ese es en nuestro corazón, esa es nuestra vida. Eso es la realidad mía. Es Navidad. Ese es el niño nacido. Ese es el hijo dado. Bueno, de esta manera terminé diciendo, y para empezar esta segunda parte, que en Isaías capítulo 9, verso 7, y me encanta que leamos juntos. Es que me gusta porque me gusta oírlos, porque yo también me escucho y en lo que me escucho aprendo. Vamos a leerlo juntos, ahí está el texto. 1, 2, 3. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías profetiza y dice que la extensión del imperio y la paz no tendrán límite. Hermanos, si el Señor no puede componer su vida o la mía, si el Señor no puede componer su situación y la mía, nada lo va a hacer. No insista, no resuelva, no trate de resolver, porque nada lo va a componer. Si Él no lo hace, nada lo va a hacer. Por eso habla de lo dilatado del imperio y la paz que no tendrá límite sobre el trono de David y sobre el reino. Lo va a disponer, lo va a confirmar en juicio y en justicia. Él es justo. Lo que estás viviendo es justo. Abrácelo, hermano, eso. Diga, qué rico lo que estoy viviendo, me lo saboreo. Como aquel hombre que tuvo que tragar el librito, que era dulce al paladar, pero amargo cuando tragaba. Así es la circunstancia en la que nosotros somos formados. Así el profeta Isaías nos dio una gran lección. Y entonces venimos hoy a esta segunda parte, el niño de la profecía. Cuando hablamos del niño de la profecía, tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que hay algunas situaciones que son importantes que nosotros logremos comprender. Y dentro de esta comprensión implica, en primera instancia, que Isaías, en este caso, el más conocido de los profetas del Antiguo Testamento, esta profecía del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Que fue inclusive, y la incluyó Handel en los grandes coros de su Mesías, ¿verdad? Es probable que usted lo cante, lo escuche varias veces cada temporada de Navidad. Hoy cantamos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará admirable. Hoy cantamos. Inclusive me encanta ese canto, hermano. Es lo único que podemos tal vez nosotros aquí hoy como rajar. Aquí hay un canto que solo nosotros lo cantamos. Ese último, ¿cómo se llama? El Rey nació. Usted no lo va a oír en ningún lado, en ninguna iglesia, porque salió de aquí. Es en inglés, ¿verdad? Pero solo aquí lo hemos cantado. Y lo hemos cantado ya por muchos años. Tenemos unos 15, 20 años de cantarlo. ¿Verdad que hace falta cantarlo? ¿Se sintieron bonito hoy cantándolo? Bueno, ese es. ¿Por qué decimos esto? Porque ese canto trae una gran verdad. Y nosotros cantamos con el entendimiento, hermanos. Cuando hablamos de este hijo del hombre, el hijo del hombre es un niño, el niño que nos es nacido.
Estamos diciendo, hermano, que hay verdades ricas en este versículo corto de los atributos dados a este niño. Inclusive para el mundo desprevenido, la profecía prometió a ese encarnado Salvador y el mundo no lo creyó. Por eso mataron a Isaías. Por eso el pueblo de Israel vivió las grandes situaciones que vivió. Pero no lo creyeron, hermanos. Era muy distante, 750 años. Mucho rato, ¿ah? Pareciera que hoy nosotros estamos ante un evento parecido. Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene. Aleluya, Jesús viene. Porque el niño nacido ya se nos dio. El Hijo es nuestro y el Hijo volverá por su iglesia. Por eso es que Él viene. La profecía está cumpliéndose. Hermanos, el niño de la profecía es el Hijo que se nos dio. Ahora, cuando hablamos del Hijo del Hombre, el niño nacido, es una declaración acerca de su humanidad. Entonces tenemos que entender que cuando hablamos del niño nacido es en la humanidad. Él comenzó su vida como cualquier otro ser humano, como un bebé. Hermanos, Isaías no dice más acerca de esto aquí, pero sabemos que el Nuevo Testamento, que Cristo experimentó toda tentación común a la humanidad, pero nunca pecó. Por eso nosotros no tenemos excusa, hermano. Como Jesús nació, Jesús creció, Jesús vivió, tuvo todas las tentaciones que usted ha tenido. Piensa en una. Uy, esa la tuvo. Piensa en esa otra. Esa la tuvo. Piensa en esa otra. La tuvo. Piensa en esa que usted dice que es la más difícil. La tuvo. Piensa en esa otra que dice usted, esta es la que a mí nunca, yo no la puedo pasar. Esa la vivió él también. Pero en nada pecó. ¿Cómo? ¿Cómo? Estamos hablando del niño, estamos hablando del Hijo del Hombre, un niño nacido, el Hijo del Hombre. En todo fue tentado, mas en nada pecó. No hay justificación para nosotros. Y si usted quiere tal vez transportarlo y ponerlo, inclusive Jesús entra dentro del capítulo de aquello que Romanos, ayer le decíamos a los niños, por cuanto todos desobedecieron a la voz de Dios, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El niño nacido estaba en ese punto. Jesús estaba también ahí, hermanos. Jesús venía por eso a redimir esta parte. Jesús estaba viviendo en ese momento toda esa crisis, toda esa situación. No había una excepción con Jesús. Todo fue tentado, en todo fue tentado, en todo fue tentado. Posiblemente con muchas ganas de tener novia, posiblemente con muchas ganas de mentir, posiblemente con muchas ganas de casarse, posiblemente con muchos aspectos de la vida de un niño. Porque vivió siendo hombre, 100% hombre, 100% Dios. La kenosis de Dios, se negó a sí mismo, tomó forma de siervo, se negó a sí mismo. Y aquí está nuestro gran consejo en esta mañana. El Señor quiere que usted se niegue a usted mismo. No se niegue a cosas. Negarse a cosas es muy fácil. Yo hoy decidí no tomar café con leche. Es sencillo. Es negarme a mí mismo. Y negarme a mí mismo implica que aún aquellas cosas que yo sé que son buenas, que yo sé que pueden ser resultado de algo, no hago aquello, sino que me oigo a la voz de Dios. Si esto es lo que el Espíritu de Dios quiere, lo haré. Y si no, no lo haré. ¿De cuántos problemas fuéramos librados nosotros? El niño vivió así. Vivió así, por lo que padeció, aprendió. Por lo que padeció, aprendió. El padecimiento es una buena inyección. Cuando hablamos igualmente del Hijo de Dios, es un hijo nos es dado. Entonces, un hijo nos es dado, habla de la deidad, de la preexistencia del Salvador. Es decir, dado es que no nace. Isaías sugiere que Jesús existió antes de su nacimiento. Él ya era Dios, la segunda persona de la Trinidad, antes de ser dado a nosotros para ser nuestro Salvador. Filipenses capítulo 2, en el verso 6 y 7, dice que Él vino y vino como el Hijo de Dios, Dios en cuerpo humano, para conquistar el pecado, la muerte para siempre. Él es perfecto Hijo de Dios, la promesa de las épocas, el Santo de Israel, el deseado de las naciones, la luz en la oscuridad y la única esperanza para nuestro mundo perdido. Este es el Hijo de Dios. El Hijo nos es dado. Cuando habla del Hijo que se nos dio,
Tenemos que entenderlo, hermanos. Vean, ahí está la fórmula. El Hijo del Hombre es el niño nacido. El Hijo de Dios es el Hijo que a nosotros se nos dio. Usted y yo tenemos en esto que tener toda esta comprensión y la fe, hermanos, que no nos falte la fe. Porque el niño nacido fue el Hijo dado. Pero en Jesús esto que estoy diciendo fue el mismo evento. El Padre lo tuvo y lo trajo con un propósito. Cuando Él se somete al Padre, este niño, Él lo lleva a una dimensión y lo convierte en su hijo por la obediencia, por lo que padeció. La fórmula no tiene que perderse. Si usted y yo queremos llegar a la estatura de la plenitud del varón perfecto, es tiempo de entender que a Dios no se le ha escapado nada. Dios no se ha equivocado con usted ni con usted, y menos conmigo. No se ha equivocado en tu situación, en tu circunstancia, en tus momentos más felices, en tus momentos más tristes. Dios sigue siendo el Rey. Y Él tiene respuesta. Él no se ha equivocado. Dígale al hermano que está a la par: no, Dios no se ha equivocado todavía. Ahora, hay un propósito, y vamos a hablar también de los propósitos del nacimiento de Jesús. El primer propósito, y uno de los propósitos del nacimiento de Jesús, porque hay muchas razones y propósitos por las que Jesús nació. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a ser la puerta de sus ovejas. Vino a dar vida en abundancia. Vino a acercar el reino de los cielos. Vino para que todos los que recibieran fueran llamados a hechos hijos de Dios. Pero yendo a la raíz, a la parte de la Torá, del principio, el propósito fundamental por el que Jesús naciera es resumir en estos 4 momentos este aspecto que es vital, fundamental, y que quizás usted lo ha escuchado de muchas maneras, pero que es la raíz, hermanos. La Biblia registra desde los tiempos antiguos, aún la Torá, todas las escrituras que hablan de Jesús, hablan de este gran propósito del nacimiento de Jesús. Y uno es que Él vino a hacer la voluntad del que lo envió. ¿Podemos decir eso? ¿A qué vino? Hermano, disculpen que yo use esta metodología de repetición, no crean que jamás, yo soy muy respetuoso de ustedes. Pero es que al repetirlo, también nos pone en expectativa de poder escuchar lo que estamos diciendo. ¿A qué vino Jesús? Otra vez, ¿a qué vino? ¿Por qué usted cree que usted nació de nuevo? ¿Por qué usted cree que usted nació de nuevo? Dígalo, ¿por qué? Porque usted vino a hacer ¿qué? Oh, hermanos, para eso usted nació de nuevo. Para eso usted es hijo de Dios. Para eso usted es creyente. Para eso usted es cristiano evangélico. ¿Para qué? Entonces la otra pregunta que nosotros debiéramos de confrontar frente a frente es: ¿está usted haciendo la voluntad del que le envió? ¿Aló? Está haciéndola, estoy yo haciendo la voluntad de Dios. Estoy yo presente, constante a la voluntad de Dios. Estoy yo presente, constante a entender y oír lo que la Escritura me dice. Estoy yo presente y constante haciendo aquello que Dios me dice que yo haga. Esa es solo la respuesta que usted y yo tenemos. Y usted tendrá que darla delante del Señor. Aquí no hay juzgamiento. Aquí no hay señalamiento, aquí hay solo una realidad. Él vino a hacer la voluntad del que lo envió. Y usted y yo, que somos cristianos nacidos de nuevo, nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de que aquel que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Y si usted y yo no estamos haciendo eso, estamos fuera. No importa si usted está en iglesia, si oró. No, si usted no hace la voluntad de Dios, si yo no hago la voluntad de aquel que me escogió desde antes de la fundación del mundo, yo estoy perdido. Por eso Él nos dio todas las herramientas. Todas las herramientas se nos dieron para que usted y yo hagamos la voluntad de Dios. Él nos dio la palabra, Él nos dio la salvación, Él murió por mí, Él nos dio su Espíritu Santo, Él nos dio una iglesia,
Él nos dio una comunidad de fe, Él nos dio la inteligencia, Él nos dio capacidades, Él nos dio sabiduría, Él nos dio todo lo necesario para que usted y yo pudiéramos hacer su voluntad. Ahora, si usted no la hace y yo no la hago, hello, hello, es un reto de fe. Esto es Navidad. Esto es Navidad. Esto es Navidad. ¿Qué es la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuántas situaciones y cuántas situaciones resuelvo yo de mi manera? ¿Cuántas situaciones yo resuelvo a mi forma? Y me importa un perico la voluntad de Dios. No, Señor, es que así es como yo creo, así yo siento, así lo voy a hacer. ¡Pum! Ah, sí. No es que yo nací para hacer la voluntad de Dios. Jesús nos explica esto. Jesús nos lleva en contexto, hermanos, a este momento tan interesante, tan importante, hermanos, porque Jesús vino a hacer la voluntad del que le envió. Así lo afirma, hermanos. Vea, Juan capítulo 6. Creo que aquí tengo así. Juan capítulo 6, verso 38. Vean lo que Jesús dice. Leamos ahí al contar 3. 1, 2, 3. Porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cómo? Hermanos, notemos este texto. Jesús está diciendo: yo no descendí del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Qué convicción la de Jesús. Convicción que hoy nosotros debiéramos de tener como iglesia. Convicción que hoy debiéramos de tener nosotros como personas, como cristianos. Y poder decir: Señor, tú me salvaste, tú me rescataste de la vana manera de vivir. Señor, no para que yo hiciera lo que yo quiero. Me rescataste de mi vana o mi forma mala de vivir para hacer lo que tú quieres que yo haga, tu voluntad. Necesito someterme al corazón de Dios. Necesito someterme a la voluntad de Dios, hermanos. A la voluntad de Dios. Una de las cosas que uno experimenta en querer hacer la voluntad de Dios es afinar nuestro corazón, deseos, emociones, sentimientos, pensamientos que a veces están descontrolados, están tirados hacia otro lado, hermanos. No entendemos por qué a mí. ¿Por qué me pasa todo a mí? Pobrecito yo. ¿Por qué a mí? Porque Dios está trabajando con usted. Porque Dios no se ha equivocado. Porque Dios sí sabe que hay un trabajo que tiene que hacer. Dios sí sabe. Y aquellas cosas que yo creo, hermanos, que no están bien, aquellas cosas que muchos predican en otros muchos lugares diciendo: no, no está bien, eso no es de Dios, no, ser pobre no es de Dios. Aquellos que predican y dicen: no, es que usted tiene que ser la persona más feliz y que no le pase nada en la historia, en la vida. Hermanos, mentira. La Biblia no dice eso. Jesús dice en la escritura, dice: aún siendo rico se hizo pobre. Por lo que padeció aprendió la obediencia. Y esto es, hermanos, base fundamental. Hay cosas que nosotros hacemos para meternos en problemas. Muchas de las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida somos nosotros los que nos metemos ahí. Uno se come la piña, otro le duele la panza. En los núcleos familiares pasa. Las personas hacen cosas y afectan su núcleo familiar. Esto no es el trato de tu vida, mi vida. Esto es mi cabezonada. Y valientemente confrontarlo. Y aún en mi cabezonada, Él sigue siendo presente. Aleluya. Él sigue siendo el Señor. Él sigue fortaleciéndonos. Él sigue diciendo: sí, mi chiquito, usted otra vez, una vez más, pero vamos, aquí está. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Una vez más metiste la de andar, pero ok, 7 veces caerá el justo y 7 veces será levantado. Porque el Señor es bueno, porque el Señor es misericordioso, porque el Señor es bondadoso, porque nosotros en nuestra humana debilidad nos vamos a equivocar de muchas maneras. Pero tenemos nosotros que apuntar, hermanos, a entender que hacer la voluntad de Dios es un propósito por el cual Él, como decía Jesús: yo he descendido del cielo para no hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, una propuesta que hoy tendremos que salir haciendo nosotros de aquí, de este lugar, es decir: Señor, tu voluntad,
no la mía. Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en lo que me está costando. Tu voluntad, no la mía. Ayúdame, Señor. Me cuesta, me cuesta. Yo siempre he dicho, hermanos, el cristianismo es serio, no aburrido. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Tenemos que disfrutar de aquellas cosas que Dios nos da. Familia, hijos, una camisa, un carro, pagar el machamo, qué bueno. Es decir, de todo lo que Él nos da, aún aquellas cosas que nosotros creemos como faltantes, poder decir, Señor, gracias. ¿De qué me estarás librando? ¿De qué me estarás guardando, Señor? Amén. Si lo podemos ver así, podemos estar estableciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Puedo terminar esta parte esta mañana aquí con esto. Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Detrás del pesebre en Belén se encontraba la sombra de la cruz en Gólgota, y sobre su humilde cuna de rey se encontraba su corona de espinas. Esta es la realidad del niño nacido. Y el hijo que a nosotros se nos dio, nos dice esta mañana que detrás de aquella circunstancia hay que encontrar la cruz. Hay que encontrar la negación a nosotros mismos. Hay que encontrarnos, hermanos, entendiendo que hay un precio a pagar. Pero no estamos solos. Nuestro Señor está con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Ninguna arma forjada irá a prosperar. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni enfermedad. Nada, nada, nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. El Rey nacido, ese niño que fue ahí en Belén, hermanos, sabía que tenía una cruz y que tenía una corona de espinas, en la cual efectivamente tendría que padecerla. Pero el triunfo llegó porque el Señor, su buen Dios, nuestro buen Dios, va delante de nosotros como poderoso gigante. No estamos solos, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién es en contra de nosotros? Ese es el segundo, vamos a hablarlo la próxima semana. El niño se nos da, en el niño se nos da la salvación y en el hijo se nos da la formación. Nosotros necesitamos ser formados porque hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? ¿Amén? ¿Cuántos amamos a Jesús? ¿Cuántos queremos hacer su voluntad? Terminamos orando diciéndole al Señor que nos ayude a hacer su voluntad, porque somos débiles, yo lo confieso. A mí me cuesta, hay cosas que me cuestan mucho. Pero yo le digo, Señor, ayúdame. Amén. Entonces póngase sobre sus pies. Y tal vez ahí la persona que está a su lado, usted tiene gente linda, especial, que usted ama mucho y quiere mucho. Tómela de la manita ahí, agárrela ahí, dígale, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana venimos aquí, Señor, confiando y confiados, Señor, en que hacer tu voluntad es algo que muchas veces nos cuesta tanto. Mas en esta mañana queremos orar pidiendo, tú que eres el pronto auxilio en medio de toda tribulación, tú que eres el pronto auxilio en medio de todos los tiempos, por el poder de tu amor, por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, trae esa convicción a mi corazón, hacer tu voluntad. Señor, que yo pueda discernir, que yo no caiga en el engaño. Señor, que yo escoja y te escoja a ti primero, que yo escoja tu voluntad primero, que yo no escoja mis derechos, que yo no escoja mis formas, que yo escoja la forma tuya. Como Jesús habla en Juan capítulo 6, verso 38, porque Él descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que le había enviado. Que hoy nosotros podamos decir, Señor, yo quiero hacer la voluntad, tu voluntad. Porque tú me rescataste, porque tú me has salvado. Quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, oh Dios, a hacer tu voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Celebramos a Cristo y a Él toda gloria, a Él todo honor. A Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Feliz principio de semana, Dios les bendiga, gracias por estar aquí, siempre les amamos y apreciamos mucho
que estén con nosotros. Bendiciones.